Ezequiel, Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Vamos a tener esta lectura. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, si lo puedes leer ahí, para que todos estemos atentos si alguien tiene o puede leer la palabra allí donde está. eh, en Ezequiel capítulo 22, 26 al 30. 26 al 30 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profano en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y el Señor no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido, al menesteroso, hacían violencia, al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no destruyese, y no lo hallé. Amén. Entonces Dios está haciendo un pequeño reclamo a los sacerdotes, haciendo un grande reclamo a los que profetizan y haciendo un mayor reclamo a los que deben de ser útiles sobre la tierra, de ser útiles porque la tierra, dice en esta profecía, que estaba al revés, que estaba dividida, que los hombres estaban haciendo lo injusto. Y Dios dice, busqué a alguien dentro de todos para ver quién hacía justicia. Y dice, y no hallé ninguno, no encontré. Y hablaba en estos días de que la palabra dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Pero Dios cuenta también con su creación. Dios cuenta contigo, conmigo, cuenta para que nosotros hagamos una labor que Dios nos ha encomendado, por el cual nos ha llamado, y es hablar siempre de las cosas que Dios tiene a favor de toda la humanidad, de los milagros que Dios tiene. Y Él dice que está buscando en medio de las personas, a ver a quién haya para darle o para activarlo, porque Dios siempre está llamándote a ti para activarlo. La palabra dice que para Dios todo es posible. Yo les decía a algunos, Dios puede levantar un avión sin piloto, con su poder desde Bogotá y aterrizarlo en Rusia, aterrizarlo en Alemania, aterrizarlo en París, porque Él es todopoderoso. Porque Dios creó este mundo, Dios lo creó con su poder. Y cuando Dios creó el mundo con su poder, cuando Dios hizo a Adán, cuando hizo a Eva, toda la historia que tú y yo sabemos, entendemos que tenemos un Dios productivo y nos dio ese principio de ser productivos. Pero a veces nos volvemos inútiles y, y Dios no nos prepara. Si Dios no nos, perdón, Dios no nos prospera si no tienes la capacidad de ser útil en las manos de Dios. Hay personas que dicen, pastor, yo quiero que Dios abra una puerta, que Dios me bendiga. Y entonces la pregunta es, ¿y te has preparado para que Dios abra esa puerta? A veces nos volvemos oradores de que Dios abra puertas y que nunca las se van a abrir. ¿Por qué, pastor? Nunca se van a abrir. Porque no estamos preparados y Dios está buscando gente preparada para bendecir. Por eso Ezequiel dice que buscó entre toda la gente para ver si había alguno que se parara frente a él por la tierra, por la necesidad. Y dice que Dios no lo halló. O sea que en ese tiempo que registraron esa palabra, Dios vio la inutilidad que tenían los seres humanos para el reino de Dios
y también para sus propias vidas. No lo halló. Y entonces nace esa pregunta de que a veces muchas personas se vuelven inútiles porque Dios no prospera si una persona no tiene la capacidad de manejar su vida, de manejar la mente para que pueda ser bendecido. Yo le decía en estos días a alguien, tú vas a hacer un curso de conducción, te vas a preparar un curso para ser el mejor conductor. Y me decía, pero no tengo carro. Le dije, no, no te preocupes, haz el curso y Dios te entregará el carro. Tú estás generando una atmósfera y entonces esta persona hizo el curso de conducir y Dios le entregó un carro para conducirlo. Y entonces, de esa manera Dios se mueve, porque cuando Dios ve a alguien que tiene la capacidad de aprender, entonces Dios abiertamente dice la palabra, está empeñado en bendecir a alguien, que Dios está empeñado en bendecir. Él juró por el cielo y por la tierra que bendeciría a una persona. Y yo he conocido personas, mira, conocí a una persona que vendía envueltos y salió adelante. Vendía envueltos en una esquina y salió adelante. Le contaba que conoció una persona que recogía bananos o habanos o plátanos. Recogía de una plaza aquí que se llama Bastos. Y él recogía y salía y vendía a la puerta, fuera. Él iba y recogía y vendía afuera. Y ese hombre se volvió el dueño de una de las empresas de hacer patacones, de vender plátanos, de vender bananos. Entonces uno dice, esa persona creció, esa persona fue productiva, tuvo el principio de la productividad porque Dios creó todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas y nos da un principio que si nosotros salimos adelante, te esfuerzas un poco más, va más allá de una milla, Dios te bendecirá, porque Dios quiere que la persona que se prepara, Dios quiere usarlo, Dios quiere bendecirlo, porque la persona que se prepara para que Dios la use, Dios la usará en milagros. La persona que quiere prepararse para los recursos, para extender sus negocios, se prepara, se capacita, estudia, Dios lo bendice, porque Dios está buscando gente que quiera tener ese principio de la productividad. Por eso en Ezequiel Dios dice que los sacerdotes se habían desviado, que los profetas profetizaban palabras que eran muy suaves, palabras que solamente tocaban las emociones de las personas, porque muchas personas pueden escuchar una palabra que emociona, pero no ver nada en su vida. Y entonces mucha gente dice, pero es que a mí me profetizaron que Dios me iba a bendecir, pero estoy pasando hace tiempo una dificultad, una prueba. Déjame decirte que Dios no opera de esa manera. Dios opera cuando ve que una persona quiere funcionar y que se prepara para ser bendecido. Dios está buscando personas preparadas. La bendición llegará al que está listo o listo para ese éxito, porque se ha preparado en la vida. Dios, cuando vemos en la palabra, Dios siempre escogió hombres rudos. Y yo le preguntaba al Señor, hombres rudos, hombres fuertes, Dios escogió en la palabra mujeres rudas, mujeres que creían que Dios podía hacer un milagro, se prepararon en bastantes circunstancias para ser bendecidas. Ezequiel, estamos leyendo, era campesino. Ezequiel era un campesino. Dios le mostró el valle de los huesos secos. Ezequiel era un campesino. Dios le mostró lo que iba a acontecer para el fin del tiempo. Ezequiel había sido campesino, un labrador de la tierra, un domador de fieras, un defensor de sus animales, un hombre fuerte en el campo, y a ese fue que Dios llamó. A Moisés Dios lo llamó. Moisés no tenía papá, Moisés no tenía mamá, pero le sirvió de guerrero porque Moisés fue preparado, preparado en el desierto. Él estaba preparado para ser el libertador de todo el pueblo de Israel. David, hablaba sobre David. David sirve para la guerra porque David fue un hombre fuerte, fue un hombre que había matado osos, que había matado leones, fue un hombre que había sido preparado, porque tenía
la capacidad. Y cuando Israel estaba en una batalla con un hombre llamado Goliat, David llegó ahí, sus hermanos también estaban, pero Saúl preguntó, ¿y quién es este muchacho? Y entonces le dijeron, hijo de Isaí. ¿Y por qué viene aquí? Dice, pues él dice que ha destruido osos, que ha matado leones, que ha matado lobos, porque fue preparado de antemano para también libertar a Israel. Entonces, cuando yo veo esto en la palabra, que Dios siempre usó hombres y mujeres rudas, hombres y mujeres procesados, que tenían la capacidad de ser valientes hasta el fin. La palabra dice, sé valiente hasta el fin. Bienaventurado el que espere y guarde tantos años. La palabra dice, después de haber colocado la mano en el arado, es mejor no regresar atrás, porque Dios está mirando esa capacidad que tiene. Jesús fue campesino, Jesús fue nacido de José y de María, que José era carpintero, todos sabemos, pero sus padres eran campesinos, eran también de la costa, eran también pescadores, y Jesús nace dentro de esa familia. Pero Jesús, antes de venir a esa familia, tuvo un negocio con su padre. El padre le dice, te voy a enviar a la tierra, te voy a enviar para que salves, te voy a enviar para que prediques durante 3 años, pero recuerda bien que te vas a meter en problemas. Y Jesús se metió en problemas 3 años. Se hizo enemigo de todos. Él él se hizo enemigo y él firmó la condena de muerte. Él la firmó porque él se hizo enemigo de Pilato, se hizo enemigo de Herodes, se hizo enemigo de los judíos y lo veían como el nombre del rey de los judíos que iba a tumbar el imperio que estaba ahí, el romano. Y Jesús se volvió enemigo de ellos que lo mataron. Pero Dios le dijo, te envío a la tierra. Y Jesús le dijo, pero ¿qué me das? Y el padre le dice, ¿se le mide Jesús? Y él dijo, vamos a hacerlo. Y Dios le dijo, si tú vences, te doy la vida eterna. Si tú vences, te resucitaré entre los muertos. Y Jesús venció, fue preparado para vencer. Y Él es la primicia de entre todos los muertos. Él es el primero que ha resucitado dentro de todos los muertos. Y Jesús se preparó 3 años y medio. Estuvo predicando, Dios lo preparó frente a sus enemigos y Dios vio que su hijo venció y ahora su hijo está a la diestra del Padre porque el Padre le dio la eternidad. Dios va a dar bendiciones. Dios va a dar bendiciones para su iglesia. Dios va a usar ricos y millonarios para darle a los hijos de Dios, porque lo que los ricos, los millonarios no quieren, Dios lo va a dar a su pueblo. Por eso Dios va a bendecir en estos próximos años la iglesia. Dios va a bendecir a todos aquellos que andan con una fe, revolviéndola con santidad para que crezca la bendición. Hay personas que dicen, pero Dios me dio una palabra y entonces no se ha cumplido. Y yo le digo, pero no revuelvas la fe, esa palabra, no la revuelvas con pecado, porque mucha gente, la poca fe que Dios le ha dado, la revuelve con pecado y no ve los milagros. Pero cuando tú tienes una fe, la poca fe que Dios te ha dado a ti, esa fe que te fue dada por medida, la revuelves con santidad para que crezca. Ahí hay bendición. Hay personas que la fe que Dios le ha dado la revuelven con la santidad porque no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces nos apartamos de todo lo que no le gusta a Dios. Te apartamos de todo lo que no está escrito o lo que está escrito en su palabra que tú y yo no debamos hacer. Entonces crece la fe y comienzan las bendiciones a venir sobre ti. Si tú revuelves tu fe con la santidad, vas a crecer y por supuesto hay bendición para ti, porque la religión, amado, mezcló la fe con el pecado. Bien poquita que es la fe y la despreciaron. Entonces esa fe se mezcló con la borrachera, con el adulterio, con el pecado y ahogó la fe. Por eso Ezequiel dice que Dios fue a buscar
a alguien que se hiciera al frente, que tomara vallado para hacer algo sobre la tierra. Y la palabra dice que Dios no lo halló, porque la fe de todos ellos se había revuelto, se había mezclado con el pecado, se había mezclado con la fornicación, se había mezclado con la idolatría. Y por eso, cuando se mezcla la fe con la injusticia, entonces la injusticia ahoga la fe, el pecado ahoga la fe. Y cuando Dios le dice a Ezequiel, estoy buscando a alguien que se pare frente, no lo halló. Por eso quiero decirte en este día, la fe que Dios te ha entregado, mézclala con la santidad, mézclala con las cosas que tú no debes hacer y tú crecerás y las bendiciones vendrán en gran manera sobre ti. Las bendiciones vendrán grandemente sobre tu casa y sobre tu familia. Y no es que Dios falle, Dios siempre sigue siendo Dios, porque Él es el Dios que hace las cosas que son imposibles para ti y para mí. Él las hace posibles porque Él es el Dios todopoderoso que desde el principio creó todos los cielos y la tierra, te creó a ti, me creó a mí, creó todo lo que nuestros ojos ven, porque es un Dios productivo, porque Él quiere que su pueblo crezca, que sea bendecido. Y cuando, mira, yo pensaba en esto, que cuando la vida no vale nada para algunos, la muerte sí le puso valor. La muerte sí le puso valor. Hay gente que dice, la vida no vale nada. Hasta, hasta hay gente que yo he escuchado, es que uno muerto no vale. ¿Cómo que no vale? Claro que vale. Hasta muerto vale. Porque vaya a preguntar cuánto vale el funeral de una persona. Vale 8, 10, 15, 50 millones. O sea que no diga que la muerte no vale, que no vale nada cuando uno está muerto. Vale también mucho. Pero cuando la vida no vale, dice algunas personas, cuando no vale nada, la muerte sí le puso valor en la vida. Porque les decía a algunas personas, ¿cuántas personas duermen en una cama barata, en una cama que no tiene precio? Porque es muy económica, tal vez una cama, eh, digamos, de 300 euros, $300, 700,000 pesos, 500,000 pesos, o un colchón, yo le decía a unas personas ayer, y duermen en algo tan económico porque dijeron que la vida no valía nada, pero cuando se mueren, entonces sí tienen que comprar un ataúd, un cofre que les cuesta 4 o 5 millones de pesos, o sea que la muerte tiene más poder que la vida, cuando la vida debería de tener más poder que la muerte. La vida debería tener más poder, la abundancia en ti debería tener más poder que la escasez. Decía en estos días que ¿cómo puede una persona golpear la escasez y la necesidad? Pues con la abundancia, porque tú no conocerás la abundancia si no vas a los mejores lugares. ¿Cómo golpear la escasez? Yendo a los mejores lugares. ¿Cómo golpear la pobreza? Comprando lo mejor, no comprando las promociones, sino comprando lo que tú debes colocarte, ponerte, calzar. Es la manera de golpear la escasez, la manera de golpear la ruina, la manera de golpear la pobreza es con la abundancia. Cuando tú dices, voy a comer en el mejor lugar, voy a vestir la mejor ropa, voy a ir a los mejores lugares, voy a llevar mi casa a los mejores lugares para vacaciones. Cuando tú comienzas a golpear la escasez y la pobreza con la abundancia, algo comienza a pasar. Porque hay personas que dicen que la vida no vale nada, pero vale muchísimo. Hablaba un día de todo lo que vale el cuerpo humano, de todo lo que puede valer un órgano. Tú vales demasiado. Por eso la muerte tiene poder sobre la vida, pero la vida tiene poder, debe tener ese poder sobre la muerte. Cuando nadie valora la vida, entonces la muerte sí lo valora. Por eso tu productividad no está determinada por la cantidad de tus recursos, está determinada por tu capacidad para aprovechar lo máximo que Dios ha colocado en ti, lo grande que Dios ha colocado a ti. Así
Si uno crea con la mente que yo soy feliz, que tú eres feliz, soy feliz con mi esposa, soy feliz con mis hijos, estoy feliz donde vivo, entonces creo mi mundo donde yo quiero vivir. Creo mi mundo donde yo quiero vivir y depende de ti. Dios está buscando personas. En Ezequiel dijo, estoy buscando a alguien que vaya y hable, pero no lo encontré, porque Dios va a usar a aquellos que han sido probados. Dios va a usar a aquellos que han tenido la capacidad, que la han encontrado en medio de las circunstancias, porque hay muchas personas, hay muchos seres humanos que sufren porque crearon su vida sin pensar en su futuro. Y el mundo es como uno lo crea, porque aquí estamos conectados todas estas personas, pero cada uno es un mundo diferente en su mente. Y a eso me refiero, que cada uno crea su vida, cada uno crea su mundo. Hay personas que crearon su vida sin pensar en su futuro y el mundo es como lo crea. Si tú crees y creas un mundo feliz con tu hogar, con tus hijos, con tu familia, tu casa, eso es lo que tú crees. Pero hay gente que crea no un mundo feliz, sino un mundo infeliz, constantemente en pleitos, en contiendas, el no hay, en la escasez, en los problemas, en los divorcios, en las discusiones. Ese es el mundo que crea una persona. Por eso Dios nos dio ese principio de la productividad, de crear en nuestro pensamiento el mundo que tú quieres vivir. Por eso la muerte no debe de tener más poder que la vida. La vida debe de tener más poder que la muerte. La vida debe ser un principio de productividad en ti. Dios nos ha llamado para ser felices. Dios te ha llamado para que seas feliz. Una persona que le gusta, le preguntaba a alguien en estos días, una persona que le gustó lo ajeno, que, que robó, y yo le preguntaba, oye, ¿y en Bogotá, aquí en Bogotá, a la 1 de la mañana, es peligroso donde te la pasabas? Y el hombre me decía, no, ahí no es peligroso. Le digo, pero uno escucha que el centro de Bogotá ahora es peligroso. Dice, pero a mí no me pasaba nada, porque él vivía en ese mundo. A esa hora él me dijo, eso es sano, no hay peligro. Esa fue la palabra que me dijo, es sano, no hay peligro, porque él se mueve en ese mundo, porque él creó en su mente la supervivencia y no le da miedo. Y yo le dije, ¿y no te da miedo? Me dijo, no, porque el que me quiera robar, entonces tiene un pleito conmigo. Entonces él en su mente estaba preparado para vivir en ese mundo. Para él es sano donde vive, porque está preparado en su mente de ver las personas que le rodean, de ver las personas que viven en ese sitio y él vive feliz en su mundo. Por eso me refiero que cada persona, a eso me refiero que cada persona tiene un mundo en su mente, en su pensamiento. Y si tú haces un mundo feliz en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en los que te rodean, entonces ahí la vida tendrá más poder sobre la muerte y sobre toda circunstancia. Es lo que pienso a través de esta palabra, que, que hay estaciones en la vida, momentos que dices, tengo familia, tengo alimento, tengo trabajo, y hay otras cosas que cambian en un momento en tu vida. Tú puedes decir, tengo trabajo, tengo una familia, tengo hijos, tengo un carro, tengo una bendición, pero hay cosas que cambian en un momento. Te puedes enfermar, hay cosas que cambian. Una llamada al celular te cambia la vida. Una llamada te cambia tu negocio que no se dio. Una llamada te cancelan el contrato, no se dio. Hay cosas que pueden cambiar. Hay cosas que pueden cambiar en un momento, por una llamada pueden cambiar. Pero Dios que es el que dice, no hay nada, nada imposible para mí, dice el Señor, porque Él quiere que pensemos de acuerdo a la manera de que Él ha creado este mundo, que no hay nada imposible.
Yo le decía en estos días a alguien, Jesús no quiere que nos parezcamos a Él. Él quiere que nosotros hagamos cosas mayores de las que Él hizo, no que nos parezcamos. Él dice, hagan cosas mayores de las que yo hice, porque Él quiere que tú y yo pensemos de acuerdo a esa manera de cuando Él creó nuestro mundo, cuando Él creó todas las bendiciones para tu vida y para mi vida. Pero uno a veces toma decisiones en la vida, como voy a vestir, qué voy a comer. Hay decisiones que tienes que tomar en tormentas y eso forma la vida tuya. Aquí hay personas que han tomado decisiones en medio de tormentas, en medio de dificultades. Y cuando se toman esas decisiones en medio de esas tormentas, pero tú ya eres probado, porque tú ya sabes cómo hacerlo, porque tú ya eres maduro. A eso me refiero que Dios escogió hombres y mujeres que eran rudos. Rudos quiere decir que pasaron dificultades, pruebas, que les cambió la vida de una noche a la mañana y que ellos eran tan rudos que estaban preparados para ser útiles, porque estaban probados en su mundo, como David, como Moisés, como el mismo Jesús fue probado en su mundo para poder recibir las bendiciones de Dios. Quiero decirte que las tormentas que tú has pasado te preparan a ti para recibir lo que Dios tiene escrito para ti. Que los momentos de dificultad, de lloro, los momentos en que dices no hay una salida, es donde Dios te está preparando a ti con esa palabra de rudez, te está preparando a ti con esa valentía, porque Dios va a bendecir los que son valientes hasta el fin, no los que se quedan en la mitad del desierto, no que una prueba los hace retroceder, no porque no tienen para pagar el agua a la luz, entonces Dios no los ama. No, no estoy hablando de esas pruebas. Hay pruebas más difíciles que tú pasas en la vida, pero cuando tú pasas esas pruebas en la vida, estás preparado ya para recibir y la bendición anda buscando gente que esté preparada para poderla recibir. Es como hablaba con un hombre en estos días y me dice, eh, es que pastor, yo conseguí una mujer y pues vengo a decirle que no, pues no pedí un consejo a tiempo, pero conseguí una mujer y no conseguí la opinión. Y entonces ya llevo un año con esta mujer, pero ya me quiero separar. Y entonces le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Me dice, porque mm, no vi bien la persona, no vi bien la persona y no busqué una consejería, no busqué un direccionamiento, no pedí una opinión, no la pedí y creo que cometí un error. Y le digo, ¿y por qué te vas a separar? Dice, no, no puedo vivir con ella. Su mal genio, puedo vivir, es grosera, le gusta tomar. Y le dije yo, ¿y por qué no te diste de cuenta de eso? ¿Por qué no te diste de cuenta? Entonces dice, sí, es que fue mi error. Y entonces ahí le dije a esta persona, ahora tú vienes a Dios para que Él resuelva el problema que tú mismo escogiste, porque no le pediste a Dios que te diera un discernimiento, porque no pediste una consejería, porque no pediste la opinión de alguien que te hubiera ayudado. Y así hay mucha gente, muchos hijos que no obedecen a sus padres, porque los padres tienen discernimiento, las madres tienen discernimiento, y la posición de muchos jóvenes es enojarse cuando una madre le dice, esa mujer no te conviene. Cuando una madre le dice a su hija, ese hombre no te conviene. Y entonces se enojan y salen y se van. La posición de muchos es enojarse contra los padres. Y cuando después regresan con tres, cuatro hijos para que la abuela les cuide. Uno dice, tantos años que se hubieran podido evitar esos problemas, pero nunca recibieron un consejo, nunca obedecieron, porque el problema de la vida es lo que uno escoge. El problema es el mundo que tú estás creando para ti. Ese es el problema, para bien o para mal. Por eso Dios buscó entre la humanidad quien se parara de frente para ser vallado, para que la atmósfera de esa tierra cambiara. Y Dios dijo, no haya ninguno. Porque cuando una persona tiene la mente cansada, cuando una persona está agotada, debe de tomar decisiones que aporten. Cuando una persona está cansada en sus pensamientos, cuando una persona está agotada por la lucha,
debe de tomar decisiones que aporten victoria. Tú tienes que buscar otra opinión para tu favor y a ti te irá bien. Siempre busca la opinión y el favor de Dios. Siempre busca la opinión de otra persona que sea espiritual para que puedas tomar una decisión a favor tuyo y te irá bien. Conozco gente que trabaja, toda una vida trabaja sin descanso. Conozco gente que toda una vida trabaja y trabaja y trabaja y con el tiempo ya empiezan a gastar todo el dinero tratando de recuperar la vida que perdieron. Hay gente que creó ese mundo para ellos y nunca tuvieron un tiempo de descanso para su casa, para su familia. Y cuando ya han trabajado toda la vida y están un poco desgastados físicamente, emocionalmente, empiezan a gastar el dinero para recuperar la vida que perdieron. Y por eso hay gente con toda una vida trabajando sin descanso y con ese tiempo están cargados emocionalmente. Es como cuando uno va a la cárcel, uno va a predicar a la cárcel. Yo he tenido la oportunidad de ir a predicar a la cárcel y he hablado con gente que tomó malas decisiones en la vida. Y algunos de ellos me han dicho, si yo hubiera pensado, pastor, unos minutos, no estaría aquí. Y se arrepienten de haber hecho la acción. Si hubiera tomado un consejo, dicen, yo no estaría aquí. Si yo hubiera esperado 2 minutos, si no me hubiera dejado llevar por la ira, si no me hubiera dejado llevar por el enojo, no estaría aquí. Porque la vida es real, amados. La vida es real. Yo puedo decirles desde aquí, por esta pantalla, 4 palabras que te emocionen, pero sabes que la vida está llena de cambios, porque yo te puedo dar aquí una palabra y dejar de transmitir este devocional. Y en el día hay cambios que pueden suceder en tu vida y en mi vida. La vida es real. La vida es real. La vida, la vida no la podemos ver con 4 palabras. Por eso Ezequiel dijo, habla contra los profetas que hablan falsedad y que hablan vanidad, porque Dios puede hablarle a una persona de bendición, pero si no camina por esa bendición, entonces se convierte en vanidad. Que Dios te va a prosperar, pero si no te preparas, si no te preparas. Yo le decía a las personas de la iglesia, hay que prepararse, hay que estudiar. Yo tengo mucha gente estudiando en la iglesia que están haciendo sus carreras profesionales y yo les decía, eso les va a ayudar a ustedes a abrir puertas. Prepárense para que estén listos para la bendición de Dios. El problema es que a la gente no le gusta prepararse. El problema es que a la gente no le gusta pasar procesos. La gente quiere que Dios le solucione los problemas cuando Dios está pasando tal vez por un desierto tu vida para que estés listo para esa bendición. Yo evito decir que el Evangelio cambia tu vida. Yo evito decir que de la noche a la mañana tú vas a hacer y que los problemas se van a acabar en tu vida. Evitamos eso porque seguimos siendo cristianos, pero la diferencia es que tenemos pruebas, tenemos luchas como cualquier ser humano, pero tomados de la mano de Dios somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos porque la palabra sí cambia atmósferas, cambia tu vida. No hay temporadas sin tormentas, pero con la diferencia que Dios está. Hay atmósferas con tormentas, con lluvia, con frío, pero la diferencia que Dios está. Que tú pasarás por una circunstancia o estarás pasando, pero Dios estará contigo y está al lado tuyo. En las temporadas Dios es Dios de abundancia. Y hay momentos que tratamos a veces de razonar. Si Él puede hacerlo, razonamos, será posible. Y hay opiniones que han estado en tu casa que te dicen, ¿y cómo crees que tú vas a salir adelante? Opiniones. Pero si te sirve ir a una iglesia, si te sirve ayunar, ¿será que te sirve estar todos los días en un devocional? Pero sí le servirá escuchar a una persona. Y siempre hay personas que razonan en eso. Y siempre razonamos. Y hay opiniones. Pero no importa cuán terrible sea lo que tú puedas estar pasando. Yo le decía a una persona, no sé
No importa cuán terrible sea la enfermedad, no importa cuán terrible sean lo que los médicos hayan dicho, no importa cuán grande sea la necesidad, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tendrá el control de todas las cosas, porque hay personas que viven en una angustia, otros viven con estrés y su cuerpo no se repone porque ni pueden dormir, no pueden descansar. Y la sanidad viene cuando usted le envía al cerebro, cuando usted hace su mundo, porque el cerebro trabaja de noche. Cuando usted le duele la garganta y usted se arrodilla, ay Dios mío, yo tengo amigdalitis. Señor, cura esta amigdalitis. No, la mayoría sale corriendo a la farmacia, pero no se arrodilla a orar. Salimos corriendo a la farmacia o el médico y entonces cuando uno corre a la farmacia y uno no se arrodilla, no le dice, Señor, mira, tengo un dolor. ¿Por qué? Porque razonamos, porque pensamos que Dios no puede hacer cosas pequeñas. Dios hace cosas pequeñas, Dios hace cosas grandes. La sanidad viene cuando usted le dice, le dice a su cerebro, a su cuerpo, y en la fe se mezcla con el creer, no con el razonar, porque a veces razonamos y el milagro no está hecho. Cuando tú dices, sí, Señor, tu palabra dice, y entonces tú recibes un milagro, tú recibes una sanidad, porque estás mezclando la fe con la justicia y el milagro se hace. Por eso es tan importante que nosotros le pidamos al Señor esa fuerza y el Señor te dice, te voy a renovar. Si tú gastaste la energía en la mitad de tu vida, en la segunda parte de tu vida, Dios te va a renovar, porque este es el mejor tiempo en la opinión de Dios. Y la opinión de Dios y el pensamiento de Dios es que Dios va a bendecir tu casa, va a bendecir tu vida. El imposible del hombre es volver a resucitar, porque el hombre se podrá quitar la vida, pero no resucitar. Pero Jesús sí le quitaron la vida y resucitó, porque cualquier persona puede hacer la vida o con la vida lo que ella quiera, puede quitarse hasta la vida, pero no puede resucitar. Él es el quien resucita. Él es el que resucita. Las personas pueden hacer de su vida todo lo que quieran, pero no tienen el poder de resucitar porque el que lo resucita es Dios. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que tiene el poder. Mira, a veces pienso, Dagoberto, que la vida es como los zapatos. Hay gente que se enoja porque dice, uy, estos zapatos ya se rompieron, se desgastaron. Y uno le dice, ¿cuántos años lleva sus zapatos? Y me dicen, 5 años. Otro me dijo, 10 años. Y le digo, ¿y usted está diciendo que se dañaron, que se le desgastaron? Luego no los gastó usted para que se enoje porque se dañaron los zapatos, porque usted fue el que le dio uso. Y usted dice, se dañaron. Así que la vida es así. Hay gente que dice, está brava con la vida, está brava con los médicos. Hay gente que dice, es que el médico es malo porque no salvó a mi papá, porque no salvó a mi mamá. El médico no es malo, ni Dios. Dios es bueno, porque la persona se puso a fumar toda la vida y dañó el cuerpo. Y entonces va a los médicos y el médico le dice es que tiene un cáncer en los pulmones y entonces no pueden hacer nada por él y se muere. Y entonces los hijos dicen, qué médico tan malo, qué hospital tan malo, porque así es la vida. Hay gente que desgasta los zapatos, hay gente que daña su ropa, dice, se dañó, pero la desgastó 5 o 3 años. O sea, sí le sirvió, pero fue el uso. Y entonces, ¿por qué se dañaron? ¿Por qué las personas dicen es que el médico no sirve? ¿Por qué dicen es que el hospital es malo? Si toda la vida esa persona se puso a fumar, toda la vida a comer grasa, toda la vida a comer cerdo, a comer sangre, y entonces uno mismo se suicida en la vida. Hay suicidas en la vida que su vida ha sido desordenada y cuando entonces llegan a un hospital, cuando llegan con una enfermedad y le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué esta enfermedad? Que el diablo. No, es la vida, porque eso fue lo que sembraron en la vida. Entonces uno se acaba la vida y hay personas peleando con el médico porque no le salvó, porque no le ayuda. Entonces, mira,
que cada uno hace su propia vida. Dios estuvo buscando, como dice en Ezequiel, quien se parara frente a hacer brecha, pero no encontró a ninguno porque no tenían esa productividad. Dios te ha dejado sobre la tierra para ser productivo. Uno crea su propia vida, o fría, o caliente, o prospera, o escasa, a la capacidad que cada uno. Pero hay gente que se llenó de religión, gente que se llenó de el no se puede y no hay nada imposible para Dios. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero perdió esa esencia y es lo que tú y yo estamos recuperando, esa esencia. Hay gente que se rebeló contra Dios y mucha gente en su mente pierde esa relación, ese relacionamiento con Dios, con las personas. Pierden el norte. Yo he visto muchas personas que pierden el rumbo y muchos viven a la deriva afectando hasta ambientes, familias, los lugares donde pasan. Porque, porque cuando se está perdido de la esencia, por eso es necesario establecer una reforma, crear el mundo donde tú quieres vivir, crear el mundo, hacer las cosas a la manera correcta. Cuando tienes claro la forma, recuerda que este es tu mundo creado y él garantiza una tranquilidad para ti, pero es el mundo que tú estás creando, el mundo que tú quieres vivir. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción que dice, ¿por qué se fue y por qué murió? Entonces hay una canción, dice, ¿por qué se fue y por qué murió? Dice, porque el Señor me la quitó y se ha ido al cielo. La han escuchado. Y esa canción dice, echándole la culpa a Dios por qué se la quitó. Pero la letra de esa canción sigue diciendo que iba a más de 100. Dice, iba a velocidad, o sea, iba infringiendo la velocidad. Y dice que no tenía luces para ver. Dice que pisó el freno, no le funcionó y después dice que vio el par y lo pasó, no hizo caso a la señal de tránsito y el carro se estrelló y después está diciendo, Señor, ¿por qué se fue y por qué me la quitó? Porque hay mucha gente que hace de su vida fría o hace de su vida escasa. Ajá, gracias, Dagoberto. Y entonces están echándole la culpa a Dios si son los mismos que cometen sus errores. Si hubiera ido al mecánico, tal vez el carro le hubiera frenado. Si le hubiera puesto luces, no se hubiera estrellado. Si no hubiera ido tan rápido, no le hubiera pasado nada. En la vida, cada uno construimos nuestra vida. Cada uno formamos nuestra vida. Dios te dio a ti el poder para tener una vida feliz, para tener un hogar feliz. Dios te dio a ti el principio de la productividad, porque Él es el Dios del imposible. Pero está buscando todo esto que estamos hablando en esta mañana, gente que se levante en su mente y diga, yo voy a crear mi propio mundo. Voy a crear mi propio mundo. Voy a crear el mundo bendecido. Voy a crear mi propia vida caliente, próspera. Voy a crear mi propia vida feliz, porque tú tienes ese principio de la productividad. Tenemos un Dios de los imposibles. Tenemos un Dios que lo que es imposible para ti y para mí, Dios lo hace posible. Tenemos un Dios que tiene principios de productividad. Todo lo que tú hagas será próspero. Si tienes que volver a empezar porque hiciste malas cosas, vuelve a empezar porque Dios está contigo. Que el tiempo no pase en tu vida y entonces cuando ya quieras restablecer tus emociones, tu hogar, tus hijos, sea demasiado tarde. El tiempo va pasando, amigos, y el tiempo que se pasa jamás lo recuperamos. Por eso haz tu mundo. Como tú creas tu mundo, entonces determinamos cómo vivimos. Así es. Como creemos nuestro mundo, determinamos cómo vamos a pasar los siguientes años de nuestra vida. No le eches la culpa a Dios ni al médico cuando no te has cuidado en la vida. Yo escuchaba a una persona diciendo es que ese médico no llegó a tiempo y mi papá se murió. ¿Y qué tenía su papá? No, tenía cáncer en los pulmones porque él nunca dejó el cigarrillo, nunca dejó el alcohol. Él fue un suicida de su vida. Nunca, nunca mezcló la fe con la justicia. Mezcló lo poquito que tenía de Dios con el pecado. Y el que mezcla la fe con el pecado no tendrá bendiciones. Pero el que mezcla la fe
con la justicia de Dios, Dios vendrá de una manera sobrenatural en bendición sobre esa persona. Este es el mejor tiempo para ti. Esta es la mejor temporada para ti. Esta es la mejor temporada de la mitad de vida que tú has gastado sin Dios, pero ahora te queda la mitad de vida donde tú vas a aprovechar la vida en bendición de Dios. Yo le decía a alguien, o creo que predicaba hace unos meses, sobre que la mitad de la vida tú y yo la hemos pasado durmiendo, porque tú puedes tener 50 años, pero 25 años has estado durmiendo, porque la noche duermes y años, 25 años durmiendo y 25 años despierto. O sea que la mitad de la vida no la hemos pasado también durmiendo. Y la mitad de la vida durmiendo y la mitad de la vida no solamente durmiendo, sino siendo productivos. Entonces la vida se ha estancado, se ha limitado. Y no porque sea Dios o porque sea el enemigo, es porque cada uno crea su vida fría o su vida caliente. Pero queda la otra mitad de la vida ahora que conoces a Dios, porque la palabra dice que no pasaremos más de 80, 90, 120 años los más robustos. O sea que la mitad de la vida que tú tienes ahora disfrútala en Dios. Crea tu propio mundo en tus pensamientos, crea tu propio mundo alrededor de los que te rodean a ti, de los que están al lado tuyo. Crea tu propio mundo en Dios. A la fe que Dios te ha dado, añádele la justicia y entonces crecerás y las bendiciones de Dios vendrán sobre ti. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por cada persona que nos escucha al otro lado de esta pantalla. Te doy gracias por cada uno de ellos, porque ellos están formando su mundo, están formando cómo quieren vivir, están formando en ti por la fe la bendición para sus casas, para sus familias. Están formando, Señor, la bendición para sus hijos. Te pido que el que esté enfermo tú lo sanes. Te pido que el que esté débil tú hoy lo levantes. Te pido que el que esté débil en sus pensamientos, hoy Espíritu Santo tú lo levantes. Hay personas aquí que Dios les está hablando por esta palabra. Es tiempo de que te levantes y no mires atrás. Es tiempo de que aproveches la vida, amada, porque la vida pasa. La vida es tan corta, amado, que jamás vamos a recuperar el tiempo que se ha perdido. Jamás vas a recuperar por estar en conflictos, por estar creando ambientes insólidos, por estar creando atmósferas donde tú vas pasando, a veces todo lo vas dañando. Es tiempo de que tú mejores, de que tú soluciones. Es tiempo de que tus pensamientos comiences a formar una vida, un mundo feliz para ti y para tus hijos. Dios te dio el principio de la productividad. Tenemos al Dios de los imposibles. Tenemos al Dios que cambia todo, que cambia donde hay muerte a vida, que cambia donde hay pobreza, escasez, abundancia y a prosperidad y bendición. Por el poder de la palabra, oro para que tú te levantes en este tiempo, para que retomes nuevas fuerzas, para que te levantes en el nombre de Jesús, para que ahora tú comiences a plantear nuevas cosas para tus negocios, para que tú no comiences a plantear nuevas cosas para tu familia, a plantear nuevas cosas para tu vida, a plantear nuevas cosas de felicidad. No construyas un mundo frío, no construyas un mundo de escasez alrededor de tu vida. Construye un mundo de bendición, un mundo de paz, un mundo de bendición para tus hijos, un mundo de bendición para tu hogar, un mundo de bendición tuyo. Constrúyelo porque tú tienes. No le eches la culpa a Dios, no razones lo que a ti te está pasando. A veces Dios permite que tú pases momentos difíciles para hacerte un hombre o una mujer rudo que crea. La palabra dice ser valientes y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. La palabra dice los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Los violentos arrebatarán porque cuando hay violencia espiritual, cuando tú crees, cuando eres rudo en lo que Dios a ti te ha puesto a hacer, cuando nada te derriba a ti, Diana dice con berraquera, sí, entonces nada de eso te moverá a ti y las bendiciones de Dios están sobre ti. Es tiempo de que te levantes, de que no llores frente a ese problema. No le hagas saltar al problema, hazle altar al Dios vivo. No le hagas saltar el problema, no le hagas saltar a la enfermedad, no le hagas saltar
a ese negocio que no se te dio. No hagas altar a esa pérdida. Hale altar al Dios que te puede ayudar y que te puede sacar a ti adelante. Yo veo personas aquí que se van a levantar de una manera sobrenatural. Escucharemos testimonios de gente que va a ser bendecida. Tu casa será próspera y bendecida en el nombre de Jesús, porque tú estás creando un mundo bendecido, un mundo a través de tu pensamiento bendecido, un mundo a través de la fe en bendición y en prosperidad en el nombre de Jesús. Se va toda duda, se va todo razonamiento. Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No te imaginas, ni me imagino, pero Dios tiene ya en su predestinación, tiene todo listo para ti. Solo sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque Dios te dará a ti la victoria. Vamos a darle 30 segundos de aplauso allí donde tú estás. Dile, Señor, muchas gracias. Te bendigo en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. En el nombre de Jesús, Carlos dice, se va la duda y los malos pensamientos. Se rompe eso en el nombre de Jesús. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que han peleado con los médicos, personas que pelean y toda su vida nunca se cuidaron y pelean con el médico y pelean con Dios. Toda la vida nunca se cuidaron y ahora que van a buscar de Dios, le dicen a Dios, ¿y por qué tú no me sanas? Y entonces es tiempo de que cuides tu vida, es tiempo de que cuides tus hijos, tu casa, tu familia, es tiempo que tú crees el mundo donde tú quieres vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por los testimonios. Gracias por las oraciones. Seguimos en nuestro ayuno. Nos vemos a las 12 del día, hermana Ligia, para tener una palabra. 12 del día, para que algunos entreguen su ayuno, otros están ayunando hasta las 3, hasta Amén, las 5, pastor. hasta las Gracias por 6. su palabra. Gracias, mi sargento Dagoberto. Gracias. Amén. Y nos vemos a las 12 en oración, hermana Ligia, para orar. Vamos a orar a las 12. Prepárame 4 personas, hermana Ligia, a las 12 para que estemos orando por ellos. 4 personas que estemos orando y que ministremos a esa hora para poder entregar este día de ayuno. Hoy jueves, mañana ya viernes, el sábado, como lo hemos repetido, nos vemos a las 8 de la mañana. Hermana Ligia, te dejo ahí para que sigas Amén, orando las pastor. peticiones. Muchas gracias. Gracias por Amén, esa bonita pastor. palabra, por ese direccionamiento. Muchas gracias, de verdad que es una palabra que nos llega al corazón y que nos inquieta mucho a despertar a esa búsqueda y a esa confianza con nuestro Dios. Qué bonito es poder compartir todos los días con ustedes. Seguimos orando por las peticiones. Escriba su petición o si quiere diga, me dice hermana Ligia, aquí ya tenemos a Carolina, la hija de Ricardo. En este día la seguimos orando por ella, declarando que la gloria del Señor siempre estará con cada uno de nosotros, porque lo que decía el hermano Dagoberto en la oración, él dio su hijo por cada uno de nosotros y cuando él lo dio ya todo está hecho. Es tomar posesión y tomar el lugar que nos corresponde y seguir clamándole a Dios y esperando esas respuestas grandes. Y la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, pero nosotros vivimos afanados, desesperados, que porque los cielos no se abren a nuestro favor. Todo tiene su tiempo en el tiempo de Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Nos vemos al mediodía, esperando que pasen estas horas. Si está haciendo oficio y vaya compartiendo, ponga una música, deleites en las cosas de Dios, no se deje distraer. Tampoco es que estén a todo momento, ore, 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 ¿no? Es meditar en su palabra, meditar en su palabra. Entonces, dice en el Salmo 1 dice, habla algo así sobre la meditación. Yo lo estaba mirando, el meditar en su palabra. Entonces vamos a meditar en la palabra y vamos, bienaventurado el varón que ande un consejo de malo, será como árbol plantados que da su fruto
Bueno, yo por acá lo leí. El meditar, el pensar en todas las cosas que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Entonces, familia, que mi Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos al mediodía en unas horitas. Y un abracito para todos. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias, Pastor Jorge, por estar pendiente de este remanente de este pueblo. Y estamos orando y nos vemos al mediodía. Gracias, Pastora Carolina.